Bueno, Dios les bendiga. Como lo prometido es deuda, yo les había mencionado en el video anterior de que hoy iba a ser un día en el cual íbamos a compartir con ustedes con referente a la oración. También les había mencionado que íbamos a tener un invitado especial. ¿Se recuerdan que les había mencionado? Para mí es muy importante hablar de la oración porque es un tema con el cual nosotros muchas veces nos conectamos con el Señor para darle toda la gloria y toda la honra solo a Dios. Entonces, de la siguiente manera, les voy a presentar a esa persona especial que es muy importante para mí y por los momentos les voy a dejar un momento con él para que pueda presentarse con ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Ángel Rodas y para mí es un privilegio poder en esta noche poder compartir de la palabra del Señor, algo que amo y disfruto mucho, hablarle de la palabra del Señor a las demás personas. Y el día de hoy quiero responder sus preguntas correspondientes a la oración y compartir de este tema con ustedes. Bueno, en comparación de los otros videos que anteriormente estuve grabando, quiero contestar algunas de las preguntas que me hicieron en el video anterior. El primer video que hice, cuando les hice la pregunta que qué significaba para ustedes tener esa comunión con el Señor, tener esa comunicación que a diario tienen. Entonces recibí una serie de preguntas de ciertas personas, entonces las voy a contestar el día de hoy. La número 1 dice, ¿por qué hay que orar si Dios nos conoce nuestro corazón? Me hacía la pregunta una joven preguntándome que para qué era necesario orar si Dios conocía nuestro corazón. Entonces yo pude analizar y ver en la Biblia, ¿verdad? Y lo podemos encontrar, y si ustedes tienen su Biblia o conocen de ella, me gustaría que me acompañaran a la Biblia en Salmos 139, versión 4. En la PDT, y dice así: Señor, tú sabes lo que voy a decir, aún antes que las palabras salgan de mi boca. ¿Qué quiere decir el Señor con esta palabra? Que el Señor, Él es dueño de todo ser humano y Él nos conoce desde lo más profundo, donde muchas veces nosotros no conocemos nada, porque hay veces cometemos el error en venir y decir, yo me conozco a mí misma o a mí mismo, pero a veces caemos en un error porque el corazón del ser humano nadie lo conoce, en excepción, y el único es Dios, es el único el que lo conoce. Entonces también, como les había mencionado y les había prometido, que lo que yo quiero es que interactuemos, también les voy a dar el privilegio a mi hermano para que también él les explique desde su punto de vista. Correspondiente a esta pregunta, ¿verdad? Dios bendiga a esa hermana, ¿verdad? Que dijo, que dio esa pregunta y preguntaba que por qué teníamos que orar si pues Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús oraba y Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros oramos porque queremos tener una relación con Dios o queremos hablar con Dios. O por así decirlo más fácil, queremos algo de Dios. Y la oración es la base de todo en nuestra vida como cristianos. Si no oramos, entonces no vamos a tener un sostenimiento estable y saludable para nuestra vida. Por eso es muy importante la oración y leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos de la oración. Porque si no tenemos oración, si no oramos, entonces tenemos una vida seca espiritualmente. Y el Espíritu Santo no moraría en nosotros porque no hay oración, sino que nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, está lleno de muchas cosas que no le agradan a Dios, pero menos de la oración. Yo dejo a mi hermano. También, contestando otra pregunta, que me hacían con referente al video anterior, me preguntaban, ¿por qué orar si Dios nos conoce desde que nacimos?
También me gustaría que me acompañaran a la Biblia en Salmos 139 del 1 al 5. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Que Él conoce todo de nosotros. Que aun cuando nosotros sepamos que muchas veces no podemos con nuestro proceso, pero si nosotros somos conscientes que aunque el Señor no nos... O sea, muchas veces cometemos el error en venir y decir: yo oro pero el Señor no me escucha, o yo oro y no escucho la voz de Dios. Pero cuando nos damos a conocer en realidad quiénes somos delante de Dios, aún con cada uno de nuestras pruebas, aprendemos a depender de Dios. Y eso es lo más lindo y lo más maravilloso, cuando nos aferramos a Dios y estamos tan necesitados de Él y nos unimos en medio de esa oración. Entonces también les quiero que también Ángel les comparta también un poco de lo que él trae para ustedes. La Biblia dice en Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí y te escogí como profeta para las naciones, le dice Dios a Jeremías. Esta hermana decía que por qué hay que orar si Dios ya nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hay algo curioso en la historia de este profeta, y es que Dios lo predestinó desde que estaba en el vientre de su madre, pero este profeta también oraba y tenía comunión con Dios. La oración no tiene que ver con que Dios nos haya llamado o nos haya predestinado desde que nacimos, sino que la oración es tener una comunión con Dios. Y este profeta oraba con Dios, hablaba con Dios. Y en Jeremías también está ese pasaje donde Dios le dice: búscame en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías que lo busque a Él en lo secreto. No es en lo público, sino que en lo secreto. ¿Cuál es la clave de la oración? Buscar a Dios en lo secreto. Tener una intimidad con Dios. Eso es la oración. La oración es tener una intimidad con Dios, hablar con Dios. Nosotros en la oración, muchas personas tenemos distintas formas de orar. Podemos referirnos a Dios como nuestro amigo. Bíblicamente, Abraham era amigo de Dios, por eso Él es el padre de la fe. Puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro consejero, puede ser nuestra fuerza. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que la Biblia es que el Espíritu Santo es nuestro consejero, pero también Él mora dentro de nosotros. Entonces nosotros en medio de la oración, en lo que vamos orando, entonces vamos conociendo más a Dios. Si nosotros no oramos, no vamos a conocer a Dios. Entonces muchas personas dicen: pero yo oré, pero Dios no me respondió, no escuché a Dios. Yo siento que oro, pero Dios no me contesta. Siento que hablo conmigo mismo. ¿Pero por qué? Porque tal vez no oramos con esa fe. Porque muchas veces tenemos que orar creyendo que Dios nos está escuchando. Él nos oye, pero nosotros tenemos que creer que Él nos está escuchando. Él siempre nos está escuchando. Él está oyendo todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Y cuando oramos, cuando hablamos con Él también, Él nos escucha. Entonces, eso era lo que yo quería compartirle. Y dejo a mi hermana con el También mi hermano Ángel, nos preguntan aquí también que cuando muchas veces hay personas que están en medio de una oración o llevan años orando y que son personas que han aceptado ya a Cristo como su Señor y su Salvador, me preguntan ahorita me dicen que
si han pasado tiempo que llevan un cierto tiempo orando, pero llega un momento de su vida que ya no sé, el deleite en orar se ha apagado. Entonces me preguntan ¿qué les aconsejas tú para que eso vuelva otra vez a renacer? Pues muchas veces, ¿verdad? Cuando oramos nos desanimamos. Y pues a mí me ha pasado muchas veces. Pienso que Dios no me escucha, pienso que Dios no tiene planes para mi vida, aunque muchas veces Él ha hablado a mi vida y tiene un gran propósito conmigo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Es creer en Dios. La oración va evolucionando, va creciendo. Si usted oró 5 minutos, en esos 5 minutos tal vez usted le dijo mucho a Dios, esos 5 minutos, vaya. Cuando yo empezaba a orar, yo venía y yo empezaba a orar y yo estaba orando y yo sentía que había orado 1 hora, pero me levantaba y solo eran 5 minutos que yo había orado, 2 minutos que yo había orado, 15 minutos. Ya cuando yo quería completar 1 hora de oración, yo me aburría. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y vamos con una lista ante el Señor a poder hablar con el Señor. Entonces nos desenfocamos en solo pedir, Señor, perdóname, cosas así. Pero no tenemos ese tiempo en decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Nuestra oración tiene que evolucionar. La fe tiene que ver mucho en la oración. Dice que tenemos que pedir fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tenemos muchos años en el Evangelio, entonces pues, llega un tiempo que tenemos un desánimo, porque tal vez estamos hace mucho tiempo sentados en la silla y no podemos avanzar. Sentimos que no avanzamos aunque oramos, aunque ayunamos, aunque servimos, aunque lo damos todo. Pero muchas veces en ese momento de ese afán, nosotros perdemos el deleite. Y la Biblia dice que no perdamos el deleite. Si la oración es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que amamos, y es hablar con Dios, que no se pierde el deleite, porque cuando se pierde el deleite en nuestra vida, de ya no orar, de ya no querer orar, o que oramos y sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla, entonces en ese momento es cuando nuestra esperanza se desvanece y viene la tristeza, la amargura, aquel resentimiento contra Dios. Pero tenemos que tener ese deleite. La Biblia dice en Mateo que el amor de muchos se enfriará, que se perderá el amor a causa de la maldad. Pero si no oramos, entonces nuestro corazón se va a enfriar y el amor se va a enfriar en nuestra vida y no vamos a tener esa comunión con Dios. Tenemos que tener esa comunión con Dios, creer y orar. La clave está en orar, pero creer que Dios nos está escuchando en el momento, aunque nosotros no escuchemos nada, sino que creer que Dios nos está escuchando, porque un fruto del Espíritu Santo es la fe. Y si no tenemos fe, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros, porque cuando Él está en nosotros, nosotros fructificamos. Amén. También, reforzando un poquito en lo que mencionaba ahorita nuestro hermano Ángel, hay un dato muy curioso, en el cual muchas personas con fe real desean o deseamos orar, porque por medio del Espíritu Santo la oración es la fe, que se convierte en algo audible. Me llamaba mucho la atención esta palabra que dice audible. Para mí lo puse en paréntesis y saqué a mi resumen. Por ejemplo, cuando se me olvida cómo se llama la persona cuando empiezan a, ¿cómo les puedo explicar? Los que hacen barro, un alfarero, correcto, un alfarero para poder moldear ya sea el lodo o la mezcla que él necesita para poder hacer una vasija, necesita agua. Sin el agua no puede hacer un molde que se pueda necesitar para el fin que sea. Entonces así viene siendo la fe, así viene siendo esta comunión que usted tiene con el Señor.
Porque muchas veces cuando nosotros necesitamos de esa oración tiene que ir mezclada con la fe, tiene que ir mezclada con la necesidad y la pasión que usted tenga, de acuerdo o dependiendo de cada necesidad que cada uno tenga. Entonces, cuando nos aferramos y entendemos ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, nos aferramos tanto a esa oración y clamamos, porque inclusive hasta el propio David, que era el príncipe, dijo en una cierta parte, donde él menciona que dice: yo clamo a mi padre y yo siento que mi padre no me escucha. Pero es tremendo porque ese rey estaba pasando por una situación tan delicada que él, aún siendo rey, él sabía que él le oraba a Dios. En varias ocasiones me ha sucedido a mí en lo personal, que hay veces yo me he sentido que Dios no me escucha, que Dios no me habla, que no puedo sentir los brazos de papá abrazándome cuando estoy pasando una situación que yo necesito de Él. Muchas veces he querido tirar la toalla y ya no seguir y ya no. Hay veces ese pensamiento me inunda mi mente, pero es tanta la gratitud que tengo yo hacia Dios que yo necesito del Padre. Entonces no sé, créanme que no sé, y solo Dios sabe el corazón de cada uno de los que me está mirando ahorita, y cada uno sabe la situación por la cual está pasando. Entonces yo quiero motivarles, es que quisiera sacarme mi corazón y que pudieran en realidad ver lo que yo quisiera enseñarles por lo que conlleva a la hora que uno ora. Porque en otra pregunta anterior me habían dicho, pero es que no sé cómo orar. Me recuerdo que antes de llegar a los pies de Cristo, mi hijo era el que empezaba a ir a la iglesia con mi suegra. Y él en una ocasión vino y me dijo: mami, ¿me ayudas a orar? Créanme que para mí lo sentí muy pesado porque no sabía, créanme que no sabía. Pues para ese entonces, pues yo era católica, pues yo sabía rezar, pero no orar, que no es lo mismo. Entonces, él vino y me dijo, una hermana de la iglesia me dijo que buscara esta cita bíblica. Y empezaba así: Padre nuestro que estás en los cielos, y así sucesivamente. Que yo sé que muchos de las personas que me están viendo en este momento saben de qué versículo les estoy hablando. Pero ¿qué conlleva a lo que les estoy mencionando? Que como muchas personas no sabemos cómo orar, empiecen por ahí, pidiéndole al Señor por sus padres, por sus madres, por sus esposos, por sus hijos, y ustedes verán, créanme que ustedes verán lo que ustedes oran, y con tanto amor y con tanto regocijo y con tanta desesperación, porque el Señor muchas veces dice: todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. Entonces yo les motivo que como se sientan, no sé cómo fue su día hoy, pero yo les motivo, con el amor de Cristo, les motivo que busquen al Señor. Créanme, es que no sé cómo explicarles la verdad. Pero, miren, yo sé que yo estoy jovencita, ¿verdad? Pero hay muchas personas, y me he topado con personas que dicen: ay, mi hija, ¿cuántos años yo tengo? Y me han dicho que Cristo siempre viene. Mire, hermano, mire, amados amigos, familiares, no sé cuántas personas me vayan a ver, pero la cantidad de cosas que hoy en día se están viendo en nuestro país y a nivel mundial, todas ellas están escritas en la Biblia. Y tal cual, con las cosas que están escritas en la Biblia, es porque la venida de papá está cerca. Y si Dios no ha venido, es porque Él está esperando que usted y muchas personas más nos arrepintamos a tiempo y le demos la oportunidad al Señor de poder arrepentirnos, porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Dios no quiere que usted se quede. Tampoco quiere que se vayan para el infierno, ¿me entiendes? Porque también así como existe un cielo, existe un infierno.
Y perdónenme que me salí un poco de la línea que era con referente al hablar de la oración. Pero es tanta la gratitud que tengo por papá, que lo único que yo quiero es que cada alma que me mire por este video pueda reconocer y darse cuenta que de una u otra manera hay cosas y hay áreas que no están bien. Entonces también de la siguiente manera les voy a dejar a mi hermano porque sé que les quiere decir algo. Bendiciones. También en el momento cuando empezamos a orar, se convierte en un espíritu de oración, que no podemos vivir sin orar, que no podemos estar sin orar, y siempre buscamos a orar. Pues puede andar la hermana barriendo y en ese momento ellas andan orando, hablando con Dios. Nosotros podemos andar en cualquier lugar y vamos orando, porque se vuelve un espíritu de oración. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a buscar a Dios, entonces eso en nuestra vida se va volviendo un hábito, ya se vuelve un espíritu de oración. Y ese espíritu de oración nos hace anhelar más de Dios, nos hace ver la gloria de Dios, nos hace anhelar ver la gloria de Dios manifestada a las personas que nos ven, que nos oyen y que nos miran. Que cada persona que nosotros miramos o cada persona que nosotros le hablamos, queremos que esas personas también tengan ese encuentro que nosotros hemos tenido con Dios. También cuando empezamos a orar y a buscar a Dios, entonces la oración y empezamos a escuchar la voz de Dios audiblemente y Dios nos empieza a hablar a nuestra vida y nos empieza a ministrar. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, esa certeza que tenemos que aunque no lo miremos, eso está pasando en un mundo espiritual. Dios lo está haciendo, Dios está trabajando aunque nosotros no veamos. Y cuando nosotros nos metemos en la oración no es solo venir con una lista, con 3 listas ante la presencia de Dios para yo poder cubrir una hora de oración. No, sino que es hablar con Dios, volver al Espíritu Santo nuestro amigo. En la oración tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llene y que el Espíritu Santo nos llene de dones, nos llene de talento. Porque Dios tiene esos dones en nuestra vida. A Jeremías Dios le dijo, desde que estaba en el vientre de tu madre, yo ya te había predestinado. En nosotros ya estábamos predestinados antes que se hubiera fundado el mundo, y la Biblia lo dice. Entonces nuestro propósito y nuestro llamado ya estaba predestinado antes que Él creara los ángeles, antes que Él creara las estrellas, antes que Él hiciera todo. Nosotros ya estábamos predestinados. Entonces, en nuestras vidas, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, los dones y los ministerios y los talentos que nosotros tenemos dentro de nosotros, entonces no se van a poder activar en nosotros. Tenemos que orar porque los dones se activen en nuestras vidas, porque el plan de Dios en nuestras vidas se active en nosotros, que la voluntad de Dios pueda estar siempre con nosotros, que la oración sea nuestro fundamento, que nuestro deleite esté en nuestra oración. La Biblia dice que la iglesia primitiva crecía en la oración y crecía en la palabra. La oración nos hace crecer y la palabra también nos hace crecer. Eso lleva un crecimiento estable en nuestras vidas y saludable espiritualmente hablando. Bueno, también de la Ángel, también nos hacían la pregunta aquí, ¿qué pueden hacer estas personas? O sea, la persona que hizo el comentario quiere saber, ¿cómo te puedo explicar? ¿Qué puede hacer esa persona para poder orar? Porque él dice que no puede orar, entonces quiere saber cómo puede desarrollarse para poder orar. Pues que no puede orar, hay que ver en qué área. Si no puede orar
porque no puede orar, o si ya oraba y ahora no puede orar y no sabe por qué no puede orar. Voy a explicar las dos partes. Si no puede orar, entonces mi recomendación es que empiece a escuchar personas que oren y a ver cómo esas personas oren, a oír cómo esas personas tienen esa comunión con Dios. También a ver en la Biblia cómo oraban los profetas, cómo oraba Jesús, que la oración modelo que Jesús nos dejó fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la oración básica, esa es la oración que Jesús dejó en la Biblia para que nosotros podamos orar. Entonces, ese sería el modelo para que uno empiece a orar. Claro, uno no lo va a hacer así como rezo, ¿verdad?, del pie a la letra, sino que: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. O vaya en sus propias palabras. Yo cuando empecé a orar por primera vez, yo le hablaba a Dios como una persona. Ya después, cuando fui escuchando personas que oraban, entonces ahí yo fui agarrando ese estilo de orar de ellos. Yo decía: Señor, gracias por estos alimentos, oh Señor, gracias porque tengo vida, gracias por mi comida, gracias por mi familia. Y es muy básico. El Señor no se enoja porque nosotros oremos y tal vez no esté en la Biblia. No, Él no le importa. Él mira nuestro corazón, si nosotros oramos de corazón y anhelamos buscarlo a Él. Ahora, si esta persona no puede orar, pero ya hace mucho tiempo oraba, pero ya no puede orar, puede ser que esta persona perdió el deleite en la oración, o esta persona murió espiritualmente porque dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de tener ese compromiso con Dios, entonces murió espiritualmente. O tal vez hay cosas en su vida que tal vez dice: yo no quiero orar porque siento que Dios no me escucha, o siento que Dios no me habla, o siento que estoy hablando solo, o siento que estoy loco. Entonces esas cosas, mi recomendación es decirle a estas personas que se sienten así, decirles: Señor, aquí está mi corazón. Hay un momento donde los seres humanos nos rendimos y ya no podemos más. Entonces en ese momento es cuando empezamos a buscar a Dios. Entonces esta persona que busque a Dios y que le pida perdón a Dios por no querer orar, por no quererlo buscar, y que le diga: Señor, de todo corazón yo quiero buscarte, pero no puedo. Y el Señor va a ir, Él mismo va a ir ablandando nuestro corazón, porque aunque seamos cristianos somos pecadores, nuestra carne es pecaminosa y a nuestra carne no le gusta orar. Pero aunque nosotros muchas veces tenemos el deseo de orar, pero nuestra carne no quiere orar. Entonces esta persona que le diga al Señor: Señor, entra a mi vida, toca mi vida, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente, yo quiero buscarte a ti, quiero llenarme de ti, quiero estar ahí orando contigo y hablando contigo. Todo está en el querer hacerlo. Hermano Ángel, yo quiero hacerte una pregunta. Me pregunta una persona que si Dios puede escucharlo aún no siendo cristiano. Pues esta pregunta tiene mucha controversia, porque muchos van a tener su punto de vista, otros van a tener otro punto de vista y otros van a tener mi punto de vista. Para mi punto de vista, Dios sí nos escucha, porque dice que Él escucha a todos y que el sol sale para buenos y sale para malos. Entonces Él nos escucha, Él nos oye. Pero cuando nosotros no somos cristianos, Dios sí nos escucha. Y tal vez no siendo cristianos, nosotros le podemos decir al Señor: Señor, si tú eres real o si tú existes, cambia mi vida, transforma mi vida. Pero hay algo muy importante, y es que el Señor es un caballero y Él va a entrar a nuestra vida si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón. Si nosotros no le abrimos las puertas de nuestro corazón, Él no puede entrar a nuestra vida. Satanás sí, él entra sin que tú le des permiso, él entra sin que tú lo llames para que él entre. Pero el Señor sí dice: yo quiero entrar si tú me dejas entrar. Él toca tu puerta y Él te dice: yo quiero entrar. Cuando yo estaba más pequeño,
yo no era cristiano, yo era inconverso. Mi madre era alcohólica. Y cuando llegaba ese momento de yo poder ir a dormir con mi madre, que eran muy raras y contadas las veces que se podía, yo me hincaba a los pies de ella y yo le decía: Señor, si tú eres real, cambia a mi madre. Señor, si tú eres real, haz un milagro con mi madre. Mi madre en esa vez se había cortado un pie. Yo le decía: Señor, sana a mi madre, sana. Pero yo mucho tiempo atrás yo había escuchado en una iglesia de Dios de la Profecía, Colonia La Brisa, yo había escuchado a un evangelista que dijo: el Señor te ama. Y yo escuché ese nombre del Señor, ese nombre de Jesús. Entonces yo empecé a pedirle a ese Dios que ese hombre predicaba, que ese hombre enseñaba. Y yo puedo decir que Dios sí me escuchaba, porque tal vez no me escuchó en el momento y me dio lo que yo quería, que era que mi madre se sanara, pero me dio la oportunidad de poder cambiar mi vida, porque tal vez yo iba a morir junto con ella, porque mi madre falleció, pero yo iba a morir junto con ella, pero a Dios no le plació que yo muriera en ese momento, sino que a Él se le plació que yo tuviera vida y que yo tuviera vida eterna, para decirle a aquellas personas que no tienen a Jesús y tienen ese problema, que Él es la única esperanza, que Él es la única vida. Así que tú, amigo, que tú oras al Señor, pero tú dices que si Dios te puede escuchar o no te puede escuchar, Él hoy puede transformar tu vida, Él hoy puede cambiar tu vida. Y yo sentía que el Señor me escuchaba, pero yo no miraba, porque yo no era una persona que estaba convertida. Yo tenía fe a un ídolo, pero no al Dios que yo debía tenerle la fe. Entonces, así como nuestro hermano nos comentó, nos dio este privilegio tan hermoso y tan maravilloso de poder compartir un poco de su testimonio con ustedes, que la gloria, como siempre lo voy a decir, porque la gloria no es para nosotros, la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. De la siguiente manera, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, y espero que de una u otra manera les haya servido esta oportunidad de poderles brindar pequeñas cosas que muchas veces, por muy pequeñas que consideramos que son muy necesarias y muy importantes. Entonces, que el Señor me les bendiga, me les guarde y me les cuide, y muchas gracias. Gracias. Entonces, si Dios lo permite, pues seguiremos subiendo más contenido. Por favor, no vayan a dejar de inscribirse en la parte de abajo, denle like al video y compártanlo, por favor. Dios les bendiga.